Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, donde es nuestro propósito, en el nombre de Cristo, sencillamente comentar el texto bíblico con la intención de que usted, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, pueda desarrollar su propia mirada al texto bíblico para que usted reciba el cumplimiento de la hermosa promesa del pacto eterno en la cual Dios se compromete a enseñar a todos su voluntad desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Así que sean todos bienvenidos. Sencillamente antes de orar, queremos comentarle que este repaso, comentario al texto bíblico, tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos cada día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que en el nombre del Señor cualquier inquietud, pregunta, comentario, podamos ser juntamente edificados en Cristo haciendo este compartir totalmente en vivo. Recordemos, sábado 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Habiendo dicho esto, antes de orar, solamente queremos anunciar que este comentario pertenece a la lección número 3 de nuestro presente folleto de escuela sabática titulado El Evangelio Eterno. Esta es nuestra lección, el Evangelio Eterno, que vamos a estar comentando en esta presentación. Así que vamos a orar y de inmediato entonces comentamos el texto bíblico comenzando en Apocalipsis capítulo número 14. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor, venimos delante de ti, Padre, para pedirte la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre, para que pueda levantar nuestras débiles miradas y nos permita contemplar a Cristo lleno de gloria, lleno de hermosura, Señor, para que nuestras miradas débiles sean atraídas a Cristo y al contemplarlo seamos transformados por su divino poder. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso, suficiente y bueno de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar a comentar el texto bíblico pertinente para esta lección y por esa razón vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 6. ¿Qué es lo que nos enseña este texto bíblico en relación con el contexto? Antes de leer este texto, sencillamente quisiéramos comentar el contexto en el cual Apocalipsis 14:6 se encuentra. Los primeros 5 versículos del capítulo número 14 describen al remanente sobre el cual el nombre de Jehová es invocado en cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu en Joel capítulo número 2, versículos 28 en adelante. Y Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, presenta una visión gloriosa de ese remanente que lleva el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente. Y por supuesto, al estar en el monte de Sión, en pie en ese monte junto con el Cordero, se entiende por la alusión temática a Joel capítulo número 2, que este remanente está presentado aquí como victorioso, habiendo hallado salvación en el nombre de su Dios. Esto quiere decir que antes de que la visión del conflicto finalice con la venida del Hijo del Hombre en su trono de gloria y con una hoz para recoger el trigo que está ya madurado para llevarlo al granero celestial, hablando en términos metafóricos, antes de que se describa entonces la finalización del conflicto con los redimidos yendo al granero celestial,
Apocalipsis presenta la visión gloriosa de este remanente como ya habiendo alcanzado salvación y por tanto victoriosos sobre el monte de Sión. Esto es como si Apocalipsis, antes de presentarnos el mensaje último de alerta, amonestación a todos los moradores de la tierra de parte de Dios, Apocalipsis se anticipa a mostrarnos la escena gloriosa de lo que este mensaje puede lograr si es aceptado en conformidad con la voluntad de Dios. Y este patrón de presentar una escena gloriosa de liberación antes de que los eventos proféticos ocurran pertenece a un patrón literario que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el profeta Isaías, nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías 2, Isaías 11, la revelación gloriosa de los redimidos y de la tierra nueva antes de que el mensaje sea dado, aceptado o rechazado por el pueblo. Y la escena gloriosa entonces estará determinada en relación con si el mensaje es recibido o si el mensaje es rechazado. En pocas palabras, la escena gloriosa que anticipa al mensaje tiene como propósito mostrar lo que el mensaje va a lograr, lo que el mensaje va a producir, lo que el mensaje tiene como propósito conseguir si es aceptado. Si no es aceptado, entonces la profecía bíblica anuncia que en vez de una escena gloriosa en donde los redimidos sencillamente son traídos para hallar o habiendo ya encontrado salvación en el monte de Sión, el mensaje presenta el destino terrible de perdición que en el mismo Apocalipsis se presenta como un lagar de la ira de Dios, donde la cosecha, ya no trigo, sino uvas, son pisadas en este lugar. Y es por esa razón que Apocalipsis 14, antes de presentarnos el mensaje que puede conseguir el futuro glorioso de la redención en el monte de Sión, nos presenta entonces este contexto en donde el remanente es descrito como siguiendo al Cordero donde quiera que va. El remanente es descrito como teniendo una vida en donde ni siquiera hay engaño en sus bocas. Son para la gloria de Dios. Delante del trono les sirven día y noche. Un remanente glorioso. Este estado de cosas, esta redención, esta gloria, la alcanza el remanente por causa de su aceptación del mensaje de los tres ángeles, que tiene como resultado producir, constituir, formar al pueblo sobre el cual Dios declara: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, el triple mensaje angélico lo que tiene como función es constituir al remanente. Y este remanente de Apocalipsis 14:12 ya había sido descrito en carácter en los primeros 5 versículos del capítulo número 14. Entonces, primeros 5 versículos del capítulo 14, descripción gloriosa del carácter del remanente. Apocalipsis 14:12 nos presenta las características que en palabras del cielo constituyen a este remanente. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en medio, entonces, desde el número 6, versículo 6, hasta el versículo número 11, que encontramos el triple mensaje angélico que tiene como función producir, traer a cumplimiento histórico esta visión del remanente que nos presenta Apocalipsis 14, 1 al 5 y Apocalipsis 14, versículo número 12. Ese es el propósito del mensaje triple angélico. Producir
la descripción gloriosa del remanente. Si el mensaje es aceptado, el remanente será constituido en este glorioso carácter que da gloria a Dios, que le sirve día y noche, que muestra cómo el remanente sigue al Cordero donde quiera que va y gloriosamente alcanza la salvación para ser descrito así en pie sobre el monte de Sión. El mensaje produce al remanente. El mensaje constituye el remanente. Y el mensaje le da el carácter glorioso al remanente que da gloria a Dios delante de los moradores de la tierra. De eso se trata el triple mensaje angélico. Habiendo dicho esto, entonces, vamos de inmediato a Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En este primer comentario, que pertenece delimitadamente al texto del triple mensaje angélico, nosotros nos vamos a limitar a tratar de entender lo que es el evangelio eterno. ¿Qué cosa es eso? Ok, con la finalidad de entender lo que es el evangelio eterno, nosotros vamos a permitirle al texto bíblico que nos informe sobre el contenido de ese evangelio eterno. ¿Por qué razón? Porque nosotros no necesitamos especular, ya que tenemos en el texto la estructura gramatical que nos señala el contenido del evangelio eterno que ese ángel anuncia y predica. Vamos a mirar cómo el texto nos da esta estructura gramatical que se convierte en un señalamiento de cuál es el contenido de ese mensaje que llama evangelio eterno. Vamos a mirar cómo nos dice aquí. Vamos a analizar el texto. Atención. Este texto dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La forma en la cual esto está escrito es así. Este verbo es un verbo aoristo, es un verbo pasado, se refiere a un evento puntual. Y este volar en el texto griego es un participio. En pocas palabras, Juan diría: yo vi volando en medio del cielo. Los participios, atención con esto, los participios en el texto griego indican aspectos circunstanciales que rodean verbos principales del discurso. En pocas palabras, los participios representan contextualización que realzan eventos principales descritos por otras formas verbales. En pocas palabras, esto, volar, siendo un participio, está contextualizando, dando circunstancias a este verbo ver. El verbo ver es un evento principal en el discurso. Juan está diciendo: yo vi. ¿Y qué fue lo que vio? Vio volando algo. Es un ángel por en medio del cielo. Y este verbo aquí que tenía también es un participio en el griego. Quiere decir teniendo. Nota que los participios resaltan contexto. Yo vi volando, teniendo evangelio eterno. La frase evangelio eterno no está articulada en el idioma griego. Es decir, no dice teniendo el evangelio eterno, sino que dice teniendo evangelio eterno. Es decir, es un anuncio eterno lo que él va a hacer, y lo que va a decir es lo siguiente. Escucha. Ahora dice, para predicarlo. Esto en el idioma griego es un infinitivo en tiempo aoristo que nos presenta la finalidad de que el ángel esté volando
teniendo evangelio eterno. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es evangelizar. Y esto es maravilloso porque el verbo griego no es predicar, sino es el mismo verbo del cual la palabra evangelio proviene. La palabra aquí es evangelizar. En otras palabras, el ángel volando, teniendo evangelio eterno, va a evangelizar. Y atención con lo que dice: va a evangelizar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí hay otro participio verbal, diciendo, legon en verbo, en el idioma griego. Legon, diciendo en alta voz o a grande voz. En pocas palabras, después de esto, después de esta estructura gramatical, lo que el texto griego nos está diciendo es que lo que tenemos después de estos dos puntos aquí es exactamente el contenido del Evangelio. En pocas palabras, todo lo que se ha dicho nos muestra que en el texto griego el contenido del Evangelio eterno es lo que el ángel va a decir, va a evangelizar en alta voz. Aquí está el contenido del Evangelio eterno. El ángel dice, y esto es el Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temed a Dios y darle gloria? Nota esto: porque la hora de su juicio ha llegado. Esto proviene de temed a Dios. Temed a Dios, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. En pocas palabras, el temor de Jehová está relacionado en el texto bíblico con temer a Dios. El temor de Jehová está relacionado con el juicio venidero, el juicio que el texto anuncia. Y en segundo lugar, dadle gloria está relacionado con adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En pocas palabras, temed porque ha llegado el juicio. Y número 2, adorad al Creador dándole gloria. De eso se trata lo que el texto bíblico nos está diciendo. El contenido, aquello en lo que consiste el Evangelio eterno, que evangeliza, que anuncia el ángel, es temed porque viene el juicio, ha llegado el juicio. Y número 2, dadle gloria al Creador que hizo los cielos y la tierra. De eso se trata. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que este mensaje que anuncia el ángel es evangelio eterno? ¿En qué sentido se conecta esto con el evangelio tal y como nosotros lo hemos conocido a través del testimonio de Jesucristo que los apóstoles escribieron sobre él y que se dispusieron en el poder del Espíritu Santo a llenar al mundo con esta noticia? ¿Cómo conectamos esto con el evangelio tal como lo hemos conocido? Tal como la Biblia lo enseña. Bueno, mira esto. Lo que nosotros podemos hacer es darnos cuenta a través de estos dos verbos imperativos, temed, adorad, es que estos dos verbos imperativos representan y constituyen, de acuerdo a lo que comunican en el texto de Apocalipsis 14, versículo 6, temed en el contexto del juicio y adorad al Creador dándole gloria. Estas dos cosas, cuando nosotros revisamos la forma en la cual el Evangelio es anunciado, el Evangelio comienza a ser introducido, por ejemplo, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, nos damos cuenta que es exactamente lo que el apóstol Pablo hace cuando anuncia e introduce el Evangelio. Es exactamente lo mismo. Y lo vamos a demostrar leyendo entonces los primeros capítulos de Romanos. Para eso, vamos entonces a proyectar el texto bíblico para que nosotros veamos cómo el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo, resumiendo
a la introducción o en la introducción de su evangelio en Romanos exactamente estos dos verbos imperativos de temed a Dios y dadle gloria. Temed porque ha llegado el juicio, adoradlo, dadle gloria porque es el Creador. Mira exactamente cómo estos son los dos temas del apóstol Pablo en sus primeros dos capítulos de la epístola a los Romanos. Vamos a leer. Mira lo que dice aquí. Atención. Recuerden que estamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. El contexto inmediato es la introducción, el resumen del evangelio como poder de Dios. Aquí está, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La mejor traducción sería desde la fe, es decir, desde la fidelidad de Dios para la fe del ser humano en esta demostración de fidelidad a sus promesas. Y es así como está escrito Romanos. Ahora mira esto. Cuando nosotros seguimos leyendo en el contexto, recuerden que esta separación no se encuentra en el texto griego, esta separación temática no existe. Lo que quiere decir es que el versículo 18, al comenzar diciendo porque la ira de Dios, es exactamente una progresión lógica con este porque del versículo 17. En otras palabras, el porque del versículo 17 y el porque del versículo número 18 nos dice que este texto está absoluta y estrechamente conectado, no como vemos ahora en la versión que tenemos proyectada en pantalla, que nos presenta un subtítulo temático introduciendo una división entre el versículo 17 y el versículo número 18. Esta división temática no existe en el texto griego. Gramaticalmente, al comenzar el versículo porque 17 y el versículo 18 porque, nos dice que esto es exactamente dos cosas de la misma explicación del evangelio, es decir, son dos razones lógicas de por qué el evangelio es o de por qué el evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces nos dice por qué razón el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Mira por qué. Porque la ira de Dios, así como la justicia de Dios se revela en el evangelio desde la fidelidad de Dios para la fe del hombre, también el evangelio es poder de Dios para salvación, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En pocas palabras, ¿qué es lo que Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice en conexión directa con la introducción del evangelio? Nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación en el contexto de la revelación de la ira de Dios que desciende del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En pocas palabras, el evangelio es poder de Dios para salvar en aquel día en que su ira haga justicia contra toda injusticia y pecado, impiedad de los hombres. Esa es la presentación del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar, porque la ira de Dios, así como el evangelio revela la justicia, la ira de Dios también se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por esa razón el evangelio en Romanos capítulo número 1 se presenta inmediatamente como el poder de Dios para librar de la ira venidera que ha de caer sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. En ese día de la ira venidera, librar, rescatar, sacar y extraer a un pueblo en ese día de la ira y visitación, sacar a un pueblo que en vez de ira sea heredero de un reino y una tierra nueva. Esa es la introducción del evangelio según Romanos capítulo número 1. Y el contexto es precisamente el hecho de que esta revelación, vamos nosotros a proyectar de nuevo el texto, esta revelación de la ira de Dios es precisamente porque Dios
dio a conocer a los hombres desde las cosas creadas, desde el inicio de la creación. Dios le dio a conocer las cosas invisibles de Él a los seres humanos. Dios se las manifestó desde las cosas creadas, siendo entendidas desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas. Dios les manifestó a los seres humanos las cosas invisibles de Él. ¿Y qué cosa les manifestó? Atención, les manifestó su eterno poder y deidad. En pocas palabras, desde la creación del mundo, Dios se mostró poderoso, divino, glorioso a los seres humanos por medio de las cosas creadas. Por esa razón, ningún ser humano tiene excusa, como dice el texto, versículo número 20, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano puede tener la excusa de decir: yo no sabía, yo no entendía que había un creador, yo no sabía que las cosas creadas comunican la gloria de un creador con eterno poder y divinidad. Yo no lo sabía. No, porque el texto dice claramente que Dios, como creador glorioso, ha comunicado sus cosas invisibles, su eterno poder y divinidad desde la creación del mundo por medio de la creación que es observable a los ojos humanos. Dios así se dio a conocer. Y aquí está el punto. Mira lo que dice ahora el versículo número 21. Escucha esto. Recuerda el llamado del ángel que anuncia evangelio eterno en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Ahora mira esto, mira lo que dice aquí, atención. Versículo 21. Hablando acerca de los mismos hombres a los cuales Dios le manifestó su eterno poder y deidad, mira lo que dice el texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Recuerdas el llamado del ángel? Dadle gloria al Creador que hizo los cielos y la tierra, el mar, las aguas y las fuentes de las aguas. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo aquí, en el versículo número 21, que los hombres no le dieron gloria al Creador habiéndolo conocido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los hombres, los seres humanos, atención, Romanos capítulo 1 es una historia de la humanidad. Es una historia de la humanidad en relación con la caída y el pecado. Cuando los hombres en su historia, en su experiencia personal o la humanidad hablada o mencionada como un todo histórico, cuando el hombre no le dio gloria al Creador, ni le dio gracias, habiéndolo conocido como a Dios, porque las cosas de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles desde las cosas creadas. Cuando esto ocurrió, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió con el ser humano que no le dio gloria ni gracias al Creador? ¿Qué aconteció con él? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mira lo que sucedió. Atención, mira lo que dice el texto. Dice así: profesando ser sabios. Mira esto, escucha esto. Se envanecieron en primer lugar en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es una referencia indiscutible a la primera historia de la caída de la humanidad en Adán. Adán prefirió la voz de un reptil a la voz del Creador. Y por eso el texto dice en el versículo 23, probablemente haciendo una alusión clara a Génesis capítulo número 3, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta? Esto es una referencia directa a la idolatría, que consiste en poner una cosa por encima de Dios y adorarlo, haciéndonos de ello imagen de lo que está en el cielo, moldeando la vida en pos de esa imagen creada por la mente humana. Cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cualquier cosa, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y esto es exactamente lo que hizo Adán. Adán cambió la gloria del Dios incorruptible por hacerle caso a una serpiente y a su voz, idolatrando y de esa manera poniendo la voz de la serpiente por encima de la del Creador, y habiendo conocido al Creador no le dio gracias ni gloria, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira lo que ocurre, mira lo que dice el texto. Atención, escucha esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos y hermanos? Quiere decir que cuando el ser humano cambió la gloria de Dios, habiendo conocido a Dios, no le dio gloria ni le dio gracia. Recuerda, el llamado del primer ángel, el contenido del evangelio eterno es darle gloria al Creador. ¿Qué es lo que sucede con la humanidad? ¿Qué es lo que sucede con toda la historia humana cuando no se le da gloria al Creador? El corazón, la mente, el ser entero es entregado a la esclavitud y al servicio de las concupiscencias del corazón. La palabra griega epitumía. El ser humano en todo su ser se hace esclavo a sus deseos. Y no solamente eso, mira lo que dice el texto bíblico, cuando no se le da gloria al Creador. Escucha, versículo número 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así que el hombre, al no darle gloria a Dios, se hace esclavo de sus deseos y pasiones. Y también dice el texto en el versículo número 28, escucha esto, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿te das cuenta? No lo glorificaron, no le dieron gracias. Y entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. ¿Te das cuenta lo que este versículo nos enseña? ¿Te das cuenta lo que este texto de Romanos 1 nos enseña? Cuando no se le dio gloria al Creador, la humanidad fue lanzada a la esclavitud de los deseos, pasiones y mente reprobada que la llevan esclavizada a hacer lo que no conviene. Y en este estado de cosas la humanidad se degradó y se degradó y se degradó y llegó a estar atestada, llena en su totalidad de toda la lista de perversidades, pecados, actos u obras de la carne que dice Romanos capítulo número 1, versículo 30 en adelante. Y esta es la condición de la humanidad. Exactamente ¿por qué ocurrió? Porque la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le dio gloria ni gracias, sino que prefirió la voz de un reptil y fue entregada a la esclavitud de sus deseos, pasiones y mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es una de las partes fundamentales indicadas por el imperativo adorad, dadle gloria al Creador, que nos menciona el ángel de Apocalipsis capítulo número 14, el primer ángel.
Así que el contenido del Evangelio el Evangelio va a llamar a los hombres de la esclavitud idolátrica que los ha sumido, que los ha sumergido a la esclavitud de sus deseos, pasiones y mente reprobada para hacer toda cosa detestable delante de Dios, que ha dado juicio y ha mostrado su verdad sobre estas cosas. ¿Cuál es el juicio de Dios sobre estas cosas? Oh, mira esto. Versículo número 32. Escucha esto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué es lo que esta última parte del capítulo nos enseña? Ellos entendieron el juicio de Dios, por tanto son inexcusables delante del Creador. Se entendió, la humanidad entendió, y la humanidad incluso pudo aprobar que realmente el juicio de Dios contra estas cosas es según verdad y que los que la practican son dignos de muerte. Eso es exactamente la forma en la cual comenzó la presentación del Evangelio aquí en Romanos capítulo número 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esta alusión a la ira revelada del cielo es exactamente la muerte eterna de las que se hacen dignos todos los que están esclavizados a estas cosas, las practican y se complacen. No solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. De esto se trata, mis queridos amigos y hermanos. De esto se trata. Y ahora, ¿cuál es el contexto de esta advertencia? El contexto de esta advertencia nosotros lo obtenemos aquí en Romanos capítulo número 2, versículo 1 y 2. ¿Cuál es el contexto? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cuál es el contexto de el señalamiento espiritual del apóstol Pablo, donde dice que toda la humanidad ha sido entregada a la esclavitud de sus deseos, pasiones y mente reprobada para hacer y practicar y complacerse en las cosas que no convienen? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay un Dios en el cielo que hace juicio según verdad sobre todas estas cosas. Y el juicio que es según verdad ha dictaminado que los que practican tales cosas son dignos de muerte, muerte eterna, ira de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y por esa razón, en el versículo número 5 del capítulo número 2, el apóstol Pablo dice así, atención, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, la pregunta es, según el apóstol Pablo, que conocía el Evangelio, que había
recibido de parte del mismo Cristo el conocimiento del Evangelio para anunciarlo a todas las naciones de la tierra. Según el apóstol Pablo, el Evangelio es presentado ¿en qué contexto? Mis amigos, mis hermanos, exactamente en el mismo y exacto contexto en que el primer ángel de Apocalipsis 14, presenta el Evangelio eterno. Hay un mundo que es advertido acerca de darle gloria al Creador, porque no se le dio gloria y el mundo entero fue entregado a la esclavitud de pasiones, deseos y mente reprobada para hacer toda cantidad de males, pecados y vicios que degradan más y más al ser humano y lo hacen digno de muerte eterna, la ira de Dios que se revela desde el cielo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Porque es importante oír la acusación universal de que al Creador no se le ha dado gloria, degradándonos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la advertencia? ¡Oh! Ha llegado el juicio. El Creador ha estipulado un día en el cual pagará a cada uno según sus obras. Y este día de juicio será la revelación del justo juicio de Dios, que es según verdad. Es exactamente el primer verbo imperativo de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Temed a Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Y es exactamente la manera en la cual el Evangelio es presentado. Es introducido en Romanos capítulo número 1 y capítulo número 2. Ahora, ¿cuál es el Evangelio en este contexto de la llegada del juicio? Por lo cual hay que temer y hay que apartarse de todo mal. Este es el significado del verbo temer, apartarse del mal, de todos estos males en los cuales la humanidad ha sido sumida, atestada por causa de haber sido entregada a los deseos y pasiones y mentes reprobadas para hacer toda esta cantidad de males. Hay que temer y apartarse de ello porque ha llegado el juicio. Primera advertencia. Segunda, dadle gloria al Creador, dadle gloria a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué ocurre cuando se acepta esa advertencia, cuando se recibe esa advertencia? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces aquí Pablo presenta el Evangelio eterno. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios, en el tiempo, adelantándose al día del juicio, porque cada presentación del día del juicio en Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3 está conectada con el tiempo griego futuro, con el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque está hablando de un día de juicio venidero. Entonces Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Anticipándose, adelantándose y entrando en el escenario histórico de este mundo. Antes de enjuiciarlo en el día final, Dios se manifestó en la historia, anticipándose al juicio para dar a los hombres algo diferente de la ira en el día del juicio. ¿Qué fue lo que Dios dio a la humanidad antes de revelar la ira venidera en el día del juicio que desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios se reveló en la historia, anticipándose al día del juicio final, se reveló, entró a la historia y mostró algo diferente a la ira venidera en el día final. ¿Qué fue lo que Dios le dio y le mostró al mundo antes del día del juicio? Dios le mostró la más increíble, maravillosa, sorprendente manifestación de justicia, de fidelidad, de vindicación y exaltación de su ley y al mismo tiempo de una manifestación poderosísima para salvar. Dios hizo algo anticipándose al día del juicio extraordinariamente maravilloso. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Mira lo que dice la Escritura.
Romanos capítulo número 3, versículo número 21. Mira lo que Dios hizo. En vez de darle ira, en vez de revelar la ira solamente en el día venidero de juicio, Dios entró a la escena histórica y se reveló y se manifestó mostrando qué cosa. Dice el texto, Romanos capítulo 3, versículo 1. Pero ahora, ¿qué quiere decir ese pero ahora? Ese pero ahora quiere decir que Dios no dejó la revelación solamente para el día final, para revelar en el día final su ira, su justicia en relación a toda la cantidad de pecados dignos de muerte en el día del juicio final. Dios no dejó solamente su revelación para ese día, sino que se anticipó y entró a la escena histórica en el mundo por medio de su Hijo y manifestó su fidelidad a sus promesas, la vindicación de su carácter, su ley y la demostración de su inmenso e infinito poder para salvar, manifestándose históricamente aparte de la ley, mostrando la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Nótese, es la revelación de la justicia de Dios aparte de la ley, pero ya la ley y los profetas la anunciaban, la anticipaban y hablaban de ella, predicándola y anticipándola. La justicia de Dios por la fe. ¿La fe de quién? Mira lo que dice aquí, versículo número 22. La justicia de Dios por medio de la fe, en griego dice de Jesucristo, no dice en Jesucristo. Es decir, Romanos 3, versículo 22 no está diciendo que Dios reveló su justicia en Cristo para que creyendo en Cristo recibamos esa justicia. Eso no es lo que primeramente está diciendo el texto. El texto lo que primeramente está diciendo es que Dios se anticipó al día del juicio y manifestó en la historia su fidelidad por medio de la fidelidad de Cristo, y a través de Cristo mostró su propia fidelidad a sus promesas para darnos una revelación de su fidelidad. ¿Para qué? Recuerda Romanos 1, 16 y 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe para la fe. Desde la fidelidad de Dios vemos la manifestación gloriosa de la justicia de Dios por medio de Cristo, y al contemplar a Cristo tenemos una revelación del carácter de Dios, de su fidelidad, de su justicia, de su increíble, maravilloso e infinito amor para salvar. Y al contemplar esa manifestación de Dios en Cristo, se produce fe en nosotros. Desde la fe para la fe, desde la fidelidad de Dios para la fe del hombre. Y cuando el hombre cree en Cristo, en esta magnífica manifestación de justicia de Dios, entonces el hombre es atraído al Evangelio, es atraído al poder de Dios para ceder ante su gracia, y Dios lo trae al lugar donde el hombre puede volver a darle gloria al Creador. Y eso es exactamente lo que esta manifestación de justicia va a hacer. ¿Por qué? Porque esta justicia, una vez revelada en Cristo, por la fidelidad de Cristo, por la fe de Cristo, y siendo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por eso el Evangelio es para toda nación, lengua, tribu y pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que contempla el hombre? ¿Cuál es la manifestación de la justicia de Dios? Mira lo que el hombre contempla. El hombre contempla que hemos sido justificados gratuitamente por medio o mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en Cristo Jesús, Dios condenó al pecado en la carne. En Cristo Jesús, Dios trajo toda su ira venidera contra el pecado, y en vez de revelarse en el día del juicio final, fue revelada en la cruz y cayó sobre Cristo para que el pecado fuese condenado en semejanza de carne de pecado en Cristo,
y así Dios consumió, así Dios llevó a cabo toda su ira contra el pecado fue depositada sobre el pecado en Cristo, y de esa manera Dios puede librar de la muerte eterna a todo aquel que se encuentre en Cristo, porque en Cristo su ira fue consumada, porque en Cristo el pecado recibió justa, eterna y completa retribución en Cristo. Y este Cristo fue puesto como propiciación. La palabra griega no es propiciación. La palabra griega técnica, traducción del Antiguo Testamento, es propiciatorio. Sí, se está refiriendo a la tapa del arca. La tapa del arca que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal. Cristo fue puesto como propiciatorio, como el lugar de encuentro entre la sangre inocente y la gloria de Dios que limpia y purifica los pecados y los echa fuera. Cristo es el lugar de encuentro. Cristo es el propiciatorio, el lugar en donde la humanidad, representada por la sangre inocente del Cordero y la gloria del Creador, se unen para no volverse a separar. Cristo es el lugar en donde la humanidad y la divinidad se unen por un lazo imposible de romper. Y esto es la unión, esta es la comunión, esta es la reconciliación que anticipaba, buscaba y garantizaba el pacto eterno formulado entre el Padre y su Hijo Jesucristo, en el cual Cristo era el garante, en el cual Cristo era aquel señalado como el garante y que recibiría todas las promesas del Padre en garantía por el hombre, y pondría su vida como garantía por la humanidad si ésta era engañada y vencida por Satanás. Y entonces aquel que escucha ese evangelio, que escucha de un pacto eterno hecho por el Padre y su Hijo, en el cual el Hijo fue puesto como el lugar de reconciliación, en donde en vez de ira Dios abrazó a la humanidad en Cristo, en donde en vez de recibir la revelación de su ira en el juicio final, Dios se manifestó en Cristo para abrazar a la humanidad y recibir, representando a la humanidad, toda la ira contra el pecado, para que la humanidad en Cristo, que reciba esta revelación por la fe y por la gracia de Dios, crea en esa revelación, pueda ser llevada no a la ira, sino al eterno reino prometido desde antiguo a los profetas, a los padres, y anunciado y confirmado en Cristo Jesús. Y entonces aquel que percibe esta revelación, aquel que cree así, y aquel entonces que le cree a Dios, que ha manifestado así su justicia, su gloria, aquel que cree en este evangelio eterno, aquel que recibe esta revelación y cree en la promesa del mundo venidero para los que están en Cristo Jesús, entonces ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo que ocurrió con Abraham el patriarca. ¿Qué ocurrió con Abraham el patriarca? Mira esto. Cuando Abraham el patriarca, a quien se le dio por primera vez la promesa del pacto eterno, después de que esta promesa había sido verificada, manifestada históricamente a Adán, luego a Noé, y luego de la destrucción del mundo por medio del diluvio, Dios llama a Abraham para hacerlo depositario de la promesa del mundo venidero en su simiente, en Cristo, ya que Dios le estaba dando el mundo en herencia a la simiente de Abraham, la cual es Cristo, según Gálatas 3:16. Cuando Dios le dio a Abraham esta
promesa en depósito de que su simiente sería heredera del mundo venidero, y la simiente es Cristo, de que Cristo sería el heredero del mundo venidero, y Abraham creyó en esa revelación, y Abraham creyó en esa manifestación de justicia, y Abraham creyó en esa promesa. ¿Qué ocurrió con Abraham? Mira lo que ocurrió con Abraham. Romanos capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. No lo vamos a leer, pero el contexto nos dice que Abraham recibió la promesa por la gracia. ¿Y qué ocurrió cuando él le creyó a Dios? Mira lo que ocurrió. Atención. Versículo número 18 y 19. Dice el texto, atención con esto. Mira lo que ocurre cuando la persona cree a la promesa de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. En griego no existe ya como muerto. Esta preposición no existe en griego, sino que dice el cuerpo estaba ya muerto, siendo de casi 100 años. Y luego dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. En griego no dice esterilidad, sino que dice necrosis, muerte, la muerte de la matriz de Sara. ¿Qué ocurrió cuando él le creyó? Escucha lo que ocurrió. A pesar de su cuerpo debilitado, a pesar de su cuerpo degradado, a pesar de su cuerpo ya como muerto y de la matriz de Sara ya muerta y necrosada, mira lo que Dios hizo. Dice así, mira lo que dice la Biblia que Abraham hizo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Escucha lo que hizo Abraham. Dando gloria a Dios. Escucha esto. Dando gloria a Dios. ¿Recuerda el anuncio del Evangelio eterno? Apocalipsis 14. Dad gloria a Dios. Adorad y dad gloria al Creador. Escucha. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué ocurrió cuando Abraham creyó que Dios era poderoso para hacer plenamente todo lo que había prometido? ¿Qué ocurrió con Abraham? A pesar de su cuerpo muerto y de la matriz muerta de Sara, el Espíritu los revivió para darles fruto del Espíritu. Isaac, el hijo de la promesa. Y eso es exactamente lo que ocurre con nosotros que creemos en aquel Dios que manifestó su justicia en Cristo y levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué ocurre? A pesar de tener cuerpos degradados, esclavizados a los deseos, pasiones y mente reprobada, cuando le creemos a Dios, Dios nos da el poder de la resurrección. Nos resucita en nuestro cuerpo mortal para darle gloria al Creador, apartándonos de todas las cosas malas y venciendo las obras de la carne por su divino poder, para dar fruto del Espíritu. De la misma manera como Abraham. Cuando Abraham creyó, dio fruto del Espíritu, el Hijo de la promesa. De la misma manera nosotros que creemos en aquel que dio y resucitó a Cristo, damos fruto del Espíritu cuando creemos en su promesa. Porque somos resucitados por el poder de la resurrección, a pesar de la degradación de nuestros cuerpos, esclavizados a los deseos, pasiones y mentes reprobadas, y damos gloria a Dios, apartándonos de todo mal y venciendo las obras de la carne, y damos así gloria al Creador, bendito por los siglos, por medio de nuestras propias vidas. Cuando le creemos, damos fruto espiritual, para que Él sea lleno de gloria, para que Él reciba la gloria, apartándonos de todo mal por medio de su poder, y así Él es bendito por los siglos como creador que tiene el poder para crear y para recrear, para crear y para hacernos nueva criatura en Cristo, apartados de todo mal, para verificar, vindicar su dictamen de salvarnos hoy en el día del juicio, cuando nos libre de la ira venidera a todos los que estamos en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio eterno y está presentado
por estos dos imperativos en Apocalipsis 14, y estas son exactamente las mismas dos cosas que el apóstol Pablo introduce en su presentación del Evangelio para resumirlos en un hombre que al creerle a Dios produce fruto espiritual participando del poder resucitador, recreador de Dios, para que a pesar de la esclavitud a los deseos, pasiones y mentes reprobadas, le demos gloria a Dios apartándonos de mal y siendo así en el nombre de Cristo salvados de la ira en el gran día de la revelación de su justicia, que desciende desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. De eso se trata, mis amigos. Esa es exactamente la conexión entre Apocalipsis 14, Romanos, que nos presenta la conexión entre el mensaje de advertencia del primer ángel y el evangelio eterno que ha sido puesto delante de nosotros para que al creerle le demos gloria al Creador que vive por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por medio de este comentario, se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndole: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.